Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 3 de abril del 2024. Bien, pues vamos a comenzar a estudiar el capítulo 3 de Juan. Voy a dar el comentario, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Es un capítulo extremadamente importante. En una parte de este capítulo 3 vemos relatado pues la entrevista, el relato de la conversación que tuvo Jesús con un famoso rabino judío llamado Nicodemo, y vamos a ver de qué hablaron. Así que voy a comenzar a leer y lo voy a ir comentando. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, no era cualquiera. Era un líder religioso entre los judíos, un fariseo, que era la secta, por así decirlo, más poderosa en ese tiempo en el judaísmo. Era un principal, era un jefe, un líder entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, fijaos. Vino a Jesús de noche, no vino de día. ¿Por qué fue de noche a ver a Jesús? Pues sencillamente lo hizo de forma escondida para que el resto de fariseos y de sacerdotes, de líderes religiosos, no se enteraran de la visita que este fariseo le hizo a Jesús. O sea, un poco de forma cobarde, pues fue a visitar a Jesús de noche para tener una conversación con él. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, fijaos, los fariseos en la época de Jesús sabían que Jesús había venido de Dios como maestro. Los fariseos. Al menos Nicodemo, que era un principal entre los fariseos, eso es lo que creía, lo sabían, que había venido de Dios como maestro, pero le condenaron a muerte. Fijaos, aun sabiendo que Jesús había venido de Dios, que Dios lo había enviado y que era un verdadero rabí, un maestro, le rechazaron y le condenaron a muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué sabía Nicodemo, el fariseo, que Jesús había sido enviado por Dios y que era un verdadero maestro? Bien, aquí lo hice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, efectivamente. El tío era inteligente. Nicodemo era muy inteligente. Lógicamente no podía ser enviado por Satanás, no podía ser un falso maestro ni un falso profeta, porque un falso profeta no haría las señales milagrosas que hacía Jesús. Dar vista a los ciegos, resucitar muertos, sanar a cojos, etcétera, etcétera, etcétera. Las señales que hacía Jesús, pues confirmaban que Jesús había sido enviado por Dios, el Padre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Esta expresión que Jesús solía utilizar, de cierto te digo, esto significa una certeza total. Cuando Jesús utilizaba este tipo de expresión, es que lo que iba a decir a continuación era extremadamente importante y muy cierto. Y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O dicho en otras palabras, para poder ver el reino de Dios, primero tenemos que nacer de nuevo. Si no, no podemos ver el reino de Dios. Aquellos que dicen, como ocurre en el sistema iglesiero evangeloco, que ya han nacido de nuevo, eso es mentira, porque ellos no están viendo el reino de Dios. ¿Vosotros veis el reino de Dios en la tierra? Pues yo no lo veo por ninguna parte. ¿Esto qué demuestra? Pues de forma irrefutable demuestra que todavía no hemos nacido de nuevo. Aquí lo dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como todavía no vemos el reino de Dios, todavía no ha venido con gran poder y gloria, pues significa sencillamente que no hemos nacido de nuevo. Aquellos que dicen, estos evangelocos, que siempre dicen que han nacido de nuevo, que han experimentado el llamado nuevo nacimiento, sencillamente se engañan a sí mismos, han sido engañados por el diablo. No han nacido de nuevo porque ninguno de ellos está viendo todavía el reino de Dios en la tierra. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fijaos, el fariseo Nicodemo, este líder religioso, entendió mal estas palabras de Jesús.
Él creía que Jesús pues se estaba recibiendo a entrar de nuevo por segunda vez en el vientre de nuestra madre y nacer. No se estaba refiriendo Jesús a ese tipo de nacimiento. Vamos a ver a lo que se refería Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí aprendemos otra cosa muy importante, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. A ver, ¿qué significa nacer del agua? Aquí muchos comentaristas del sistema Iglesia Apóstata dicen que nacer del agua, esto lo enseñan por ejemplo los falsos cristianos católicos, los catolocos. Los catolocos dicen que nacer del agua significa cuando el cura pedófilo, sodomita, maricón, le echa al bebé un poquito de agua en la cabeza, cuando le hacen esa ceremonia, que es un falso bautismo, a un bebé le echan agüita en la cabeza y dicen que eso es nacer del agua, que se refiere al bautismo. Luego, por ejemplo, hay otros evangelocos que dicen, estos falsos maestros, que nacer el agua es sumergirte en agua, es bautizarte, dicen ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya has nacido del agua, ya has nacido de nuevo, dicen ellos. Bueno, pues aquí Jesús, cuando habla de nacer del agua, de ninguna manera se refiere ni al falso bautismo que hacen los catolocos, de echar agüita, un poquito de agua en la cabeza de un bebé, ni tampoco significa sumergirse en agua. No tiene que ver nada con el bautismo. Repito, nacer de agua no tiene que ver nada con el bautismo en agua. Y luego dice, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere aquí Jesús cuando dijo nacer del Espíritu? Pues nacer del Dios Padre. El Dios Padre, ¿quién dijo Jesús? Dijo que Jesús, bien clarito, que Dios el Padre es Espíritu. Dios es Espíritu, refiriéndose al Padre Celestial. Por lo tanto, nacer del Espíritu, ¿qué es? Pues nacer del Padre Celestial, ser engendrados por el Padre Celestial. Y nacer del agua, ¿qué significa? Porque dice aquí, nacer de agua y del Espíritu, son dos cosas muy diferentes. Nacer del agua, como voy a demostrar dentro de un rato, es nacer de la carne, de una madre humana. Estamos gestándonos durante 9 meses en la barriga de nuestra madre, en una bolsa con agua. Nacemos del agua porque la madre, cuando rompe aguas, nacemos, venimos al mundo. Eso es lo que significa nacer del agua, nacer de la carne. En este caso una madre humana. Y nacer del Espíritu es nacer del Dios Padre, o ser engendrados por el Padre Celestial, el Dios Supremo. Si no ocurre esto, si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, aquellos que dicen que ya han nacido de nuevo, pues están mintiendo, porque todavía no han entrado en el reino de Dios. Si ellos hubieran nacido de nuevo, estos evangelocos, como ellos dicen, que han experimentado el nuevo nacimiento, pues ya habrían entrado en el reino de Dios. Sin embargo, ni un solo cristiano hemos entrado todavía en el reino de Dios. No hemos heredado el reino de Dios, porque esto lo va a ocurrir, vamos a heredarlo en el futuro. Cuando Cristo venga en gloria, vamos a heredar el reino de Dios. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando el Señor venga. El hecho de que todavía no hayamos entrado ni visto el reino de Dios, pues significa que no hemos nacido de nuevo. Entonces repito, versículo 5. Nacer del agua es nacer de una madre humana. Nacer del agua, de esa bolsa de agua en la cual nos hemos gestado durante 9 meses. Y nacer del Espíritu es nacer del Padre Celestial, ser engendrados por el Dios Padre. Si cumplimos estos dos requisitos, entonces entraremos en el futuro en el reino de Dios. Y mira lo que dice ahora el Señor en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí lo tenéis. Esto es lo que significa nacer del agua. Es nacer de la carne, lo dijo Jesús. Y lo que nace de la carne es carne. Efectivamente, los que nacemos de una madre humana, ¿pues qué somos? Somos seres humanos, somos carne. Y lo que es nacido del Espíritu, es decir, del Padre Celestial, lo que es engendrado por el Padre Celestial, que dice, Espíritu es. Espíritu es. Y yo pregunto a todos estos falsos cristianos evangelocos que dicen que han nacido de nuevo,
¿Ellos son espíritus? ¿Verdad que no? Un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús en Lucas capítulo 24. Aquí lo dice Jesús bien claro, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y todavía no somos espíritus. Tenemos un cuerpo de carne y hueso terrenal. Todavía no tenemos un cuerpo espiritual, lo cual demuestra sin ninguna duda de que todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Fijaos, en el versículo 5 Jesús dijo, el que no naciere de agua y del espíritu. Y en el verso 6 Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Lo veis? Nacer del agua, dijo Jesús, es nacer de la carne, de una madre humana. Primero tenemos que ser seres humanos, evidentemente, nacer de una madre humana y después ser engendrados por Dios. Nacer de Dios, nacer de Dios, cuando nacemos de Dios, entonces seremos espíritus. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Esto va a ocurrir en el futuro cuando seamos transformados y seamos convertidos en espíritus, con un cuerpo espiritual. Esto no significa evidentemente que tendremos un cuerpo invisible, inmaterial, al contrario, será un cuerpo totalmente material, un cuerpo físico, pero un cuerpo espiritual, guiado por el Espíritu de Dios, un cuerpo glorioso, seremos espíritus. De la misma manera que Dios el Padre también es espíritu, el Señor Jesucristo también es un espíritu, ahí lo leemos en 1 Corintios 15:45, o los propios ángeles de Dios, los ángeles también son espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Hebreos capítulo 1, verso 7, ¿lo veis? Vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Seremos también espíritus y esto va a ocurrir evidentemente cuando seamos transformados. Este nuevo nacimiento verdadero, enseñado por Jesús, no ocurre cuando creemos en Jesús. Ocurrirá en el futuro cuando seamos transformados y seamos espíritus. Todavía no somos espíritus, por lo tanto significa que todavía no hemos nacido de nuevo. Lo que están enseñando desde hace muchos años en las iglesias evangelocas es un falso nuevo nacimiento, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús aquí a Nicodemo en Juan capítulo 3. Repito, este verdadero nuevo nacimiento va a ocurrir cuando heredemos el reino de Dios, cuando entremos en el reino de Dios y seamos transformados en espíritus. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual. Y seguidamente, le dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es decir, del Dios Padre. Como el viento. Cuando nazcamos del Dios Padre, seremos espíritus. ¿Cómo ocurre esto? Pues ocurre como cuando el viento sopla de donde quiere. Oímos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es decir, es un misterio que solamente Dios conoce cómo va a ser este nuevo nacimiento en el reino de Dios. Cuando heredemos el reino de Dios y seamos transformados en espíritu. Esto es un misterio, igual que es un misterio lo del viento. El viento sopla de donde quiere, oímos su sonido, pero repito, ni sabemos a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Dios Padre. ¿De acuerdo? Seguimos. Y ahora mirad la respuesta de Nicodemo, el fariseo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ocurrir ese nuevo nacimiento? ¿Cómo es posible que seamos transformados en espíritu? Porque Jesús lo dijo, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Le pregunta el fariseo, el líder religioso. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Jesús se quedó asombrado de que él fuera un fariseo, un supuesto maestro de Israel, y no conocía esto tan importante del nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís
nuestro testimonio. Fijaos, lo que sabemos hablamos. Aquí Jesús estaba incluyendo entre otros muchos enviados de Dios. Sin ninguna duda aquí Jesús se estaba refiriendo tanto a él como a los profetas enviados por Dios. Por eso es que estaba hablando en plural. Lo que sabemos, hablamos. Fijaos que Jesús no dijo, lo que yo sé, eso hablo. Y lo que he visto, testifico. No. Está hablando en plural. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús estaba incluyendo entre el resto de los profetas enviados por Dios a Israel. Y dice, y no recibís nuestro testimonio. Efectivamente, los judíos no recibían este testimonio tanto de los profetas, por eso es que persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento y los apedreaban, los mataban. E igual hicieron con Jesús, con el Hijo de Dios. No recibieron el testimonio ni de los profetas ni del propio Jesús, el Hijo de Dios. Y le sigue diciendo Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le está hablando de cosas celestiales, como les habla de cosas terrenales y no le creían. Pues ¿cómo le iban a creer al Mesías si él les hablara de las cosas celestiales, de lo que ocurre en los cielos? No creerían tampoco. Y luego dice aquí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dice aquí la Reina Valera del 60 que está en el cielo. Bueno, debéis saber que en los manuscritos griegos no se encuentra esta frase de que está en el cielo. Esta fue añadida por los masoretas, o sea, estas palabras de que está en el cielo no las dijo Jesús, porque si las hubiera dicho Jesús sería absolutamente ridículo, sería estúpido que Jesús dijera estas palabras, que descendió del cielo el Hijo del Hombre y que está en el cielo. ¿Cómo iba a estar Jesús en los dos sitios, en el cielo y en la tierra? Eso es estúpido. Jesús estaba en la tierra, bajó a la tierra. Entonces, estas palabras de que está en el cielo, pues las escribió el masoreta, el escritor, que está en el cielo, porque evidentemente cuando se escribió el Evangelio de Juan, Jesús ya estaba en el cielo, ya había ascendido al cielo. Por eso puso aquí que está en el cielo. Pero estas palabras que está en el cielo, evidentemente, por supuesto que no las pronunció Jesús, no las dijo Jesús. Las dijo el escritor, que está en el cielo, porque ya Jesús estaba en el cielo, había ascendido y se sentó a la derecha de Dios. Nadie subió al cielo, nadie, ningún ser humano en el Antiguo Testamento subió al cielo. Hay algunos que dicen, que enseñan que Elías, el profeta, fue llevado al cielo, que fue al cielo. Otros dicen que Enoc también fue llevado al cielo. Eso es falso, eso es mentira. Eso sería una contradicción con estas palabras de Jesús. Jesús dijo que nadie subió al cielo. La Biblia nunca dice que el profeta Elías subió al cielo, no. Fue llevado a otro lugar de la tierra. Fue arrebatado por un remolino, a un torbellino, y fue llevado a otro lugar. Y del profeta Enoc, en ninguna parte de la Biblia se dice que Dios se lo llevará al cielo. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero no dice que se lo llevó al cielo. Y aquí Jesús dice bien clarito que nadie subió al cielo. Decir que esos varones de Dios subieron al cielo es mentira, es falso. Jesús dijo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús descendió del cielo, vino del cielo a la tierra, el Hijo del Hombre. Fijaos cómo se llamaba Jesús tantas veces el Hijo del Hombre. Esto significa evidentemente que tenía un padre que era un hombre, y ese padre humano pues era José, el esposo de María, del linaje de David, ¿de acuerdo? El Hijo del Hombre. En la Biblia la expresión el Hijo del Hombre es hijo de un padre humano, eso es lo que significa. Jesús tenía un padre humano biológico que era José, el esposo de María, el hijo de David, ¿de acuerdo? Por eso se llamaba el Hijo del Hombre. Si Jesús no hubiera tenido un padre biológico humano, que era José, pues nunca se hubiera llamado a sí mismo el Hijo del Hombre. Es de sentido común. Aquellos que enseñan, estos falsos cristianos, iglesieros, que enseñan que José no era el padre biológico, el padre humano de Jesús, pues le están insultando a Cristo llamándole embustero, así de sencillo. Están insultando a Jesús, porque Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, es decir, de un varón, de un hombre,
de un ser humano que era un hombre, que era el padre humano biológico de Jesús, era José. Jesús ya sabéis que tenía dos padres, su padre celestial, el Dios supremo, y su padre humano, que era José. Y sigue diciendo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, lo veis, se vuelve a llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí puso el ejemplo del relato que vemos en el Antiguo Testamento de cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y al mirar los israelitas esa serpiente de bronce, que estaba puesta en un asta, en un palo, en un poste, pues los israelitas eran curados del veneno de las serpientes, eran curados de esas mordeduras. Pues igual, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere aquí cuando dijo sea levantado? ¿Se refiere a su muerte cuando fue clavado en el madero? ¿O se refiere a su resurrección? Porque muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la resurrección de Jesús, se dice que fue levantado al tercer día. Yo personalmente creo que se refiere a su resurrección. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, sea resucitado. Y efectivamente, Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Se refiere a su resurrección. Para que todo aquel que en él cree, aquellos que creemos en Jesús, que creemos en el nombre de Jesús, ya sabéis que Jesús, Yeshua en hebreo significa Jehová salva, o Yahvé salva, como queráis, pues significa que él era el Señor Jehová, él es el Señor Jehová que bajó del cielo, era el que se aparecía en el Antiguo Testamento a muchos seres humanos y quien después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él fue quien descendió a la tierra en forma de hombre. Esto es lo que significa creer en Jesús, creer en su nombre. Como vimos en la anterior escuela, Juan capítulo 1 versos 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo veis? Recibir a Cristo significa sencillamente creer en su nombre, creer que Él es este Señor Jehová, porque ese nombre también lo tiene Jesús, que Él fue quien bajó del cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que significa recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es como enseñan los falsos evangelistas y falsos pastores de las iglesias evangelocas. Hacer una oración, repetir una oración y decirle a Jesús, invitarle a que entre en tu corazón y aceptarle como Salvador. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es creer en su nombre. Eso es lo que significa recibir a Jesús. No significa esa tontería de abrir el corazón y recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Eso es un falso evangelio y eso no lo enseña la Biblia jamás, jamás por ninguna parte. Recibir a Jesús, repito, significa creer en su nombre, como dice bien clarito Juan capítulo 1 versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dice aquí no se pierda, es decir, no se ha destruido. La palabra griega que ha sido traducida aquí por no se pierda es apulumi, que significa no se ha destruido. Ya sabéis, los malvados, Dios los va a destruir en el lago de fuego. Destruir completamente en cuerpo y alma. Eso es lo que significa no perderse, no ser destruido en el lago de fuego. No se pierda, no se ha destruido, mas tenga vida eterna. Y ahora voy a comentar el famosísimo pasaje de Juan 3:16 que ha traído tantísima polémica dentro de las iglesias, dentro del sistema apóstata, y un pasaje que han pervertido tanto miles y miles de falsos evangelistas. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o a su Hijo único, también se puede traducir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto qué significa este versículo? ¿Significa que Dios ama a todos los seres humanos? ¿Que Dios ama también a los malvados? ¿Dios ama a los mentirosos? ¿Dios ama a los asesinos? ¿Dios ama a los fornicarios? ¿Dios ama a los idólatras? ¿Verdad que no?
En la Biblia hay muchos versículos donde se dice que Dios los aborrece. Y si no se arrepienten, pues un día serán destruidos en el lago de fuego. Dios los odia, los aborrece. Por lo tanto, ¿qué significa aquí la expresión de porque de tal manera amó Dios al mundo? Y hasta el propio apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, dijo: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede de Dios. Por lo tanto, si el apóstol Juan dijo: no améis al mundo, entonces, ¿qué significa esta expresión de que de tanto amó Dios al mundo? ¿Qué pasa? ¿Que la Biblia se contradice a sí misma? No. La explicación es bien sencilla. Cuando dice aquí de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a todos los seres humanos del planeta. Aquí no están incluidos los malvados, los impíos. Aquí cuando habla del mundo se refiere a todos aquellos que creen en Jesús. A todas aquellas personas que viven en el mundo y que creen en Jesús. Lo dice el pasaje bien claro. Que ha dado a su Hijo único. ¿Por qué se le llama a Jesús el Hijo único de Dios? ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un hijo? No. Dios tiene millones y millones de hijos en los cielos y en la tierra. A los ángeles en la Biblia se les llama hijos de Dios. A los verdaderos cristianos, a los que creemos en el nombre de Jesús, se nos llama hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué se dice aquí que el Hijo único de Dios? ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo único? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque es único para el Padre. Es el Hijo más amado, el Hijo más grande, el Hijo más importante que tiene el Padre Celestial. Es Jesús. Pero esto no significa, evidentemente, que solo el Padre Celestial tenga un hijo. ¿Queda clarito? Dios el Padre tiene millones de hijos y aquí la palabra único, dado a su Hijo único, la palabra único no significa solo. Repito, no significa que solo Dios el Padre tenga un hijo. Significa que Jesús es el Hijo más importante, el más amado, el más grande Hijo de Dios. Es Jesús. Es como cuando dijo Jesús en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre. El único Dios verdadero. ¿Qué pasa? ¿Que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre? No, falso. Jesús también es un Dios verdadero. Entonces, ¿por qué al Padre se le llama el único Dios verdadero? Porque es el Dios verdadero supremo. Es el Padre más grande, más amado y más importante de todos los dioses del universo. Es el Padre Celestial. Eso es lo que significa la palabra único. Es la misma palabrita que aparece también aquí en Juan 3:16. ¿De acuerdo? No significa que solamente exista un Dios verdadero y tampoco significa que solamente exista un Hijo de Dios. No. Hay millones de hijos de Dios, pero Jesús es el más grande, el más importante y el más amado Hijo que tiene el Padre Celestial. No se pierda. ¿Qué significa no se pierda? La palabra griega isapolumi significa no sea destruido, aniquilado. No sea destruido, mas tenga la vida eterna. Una vida eterna que estamos esperando los verdaderos cristianos, que todavía no se ha manifestado, no la hemos recibido, sino que la estamos esperando, la esperanza de la vida eterna. Y que la vamos a recibir en el siglo venidero. Y en el siglo venidero, la vida eterna, dijo Jesús. Todavía no tenemos la vida eterna, no la hemos recibido. Solamente la tenemos como promesa de Dios. Es la promesa que Dios nos ha dado. La vida eterna, ¿de acuerdo? Todavía no la hemos recibido porque Cristo todavía no ha venido en gloria. Esa salvación eterna, esa vida eterna, la vamos a recibir cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, fijaos que fue el Dios Padre quien envió a Jesús a su Hijo al mundo. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que Dios el Padre no es el Hijo. O sea, lo que enseñan los falsos cristianos unicitarios es una espantosa doctrina de demonios. ¿Cómo el Hijo va a ser el Padre Celestial si dice bien clarito que fue el Dios Padre quien envió a su Hijo al mundo? O sea, enseñar que Dios el Padre es Cristo y Cristo es el Dios Padre solamente lo pueden enseñar auténticos enfermos mentales, subnormales, discapacitados mentales, como son todos estos millones de falsos cristianos unicitarios
pentecostales, pentecostalocos, la Iglesia Pentecostal Unida, que enseñan esa abominación, este falso evangelio de que Cristo es el Padre Celestial. Eso es totalmente satánico, es diabólico, es un falso evangelio, porque fue el Padre Celestial quien envió a su Hijo al mundo, como dice bien clarito. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, claro, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Esa es la correcta traducción. Dios no quiere condenar al mundo. Por eso es que envió a su Hijo, para salvar al mundo, para salvar a todos los que creen en él, para que todo aquel que en él cree no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero solamente se van a salvar aquellos que crean en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aquellos que han recibido, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que se van a salvar. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, esto está mal traducido, la traducción correcta es, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que rehúsa creer. Esto de traducirlo, pero el que no cree, es una traducción estúpida, porque hay millones y millones y millones de personas, trillones de personas que a lo largo de los siglos no han creído en Jesús porque no le conocían. ¿Qué pasa? ¿Que se van a condenar? Más del 99% de la humanidad se va a condenar al lago de fuego porque nunca creyeron en Jesús. Eso es estúpido. Se van a condenar los malvados, los que hicieron lo malo. Aquí cuando dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, es una traducción falsa. La traducción correcta es, el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Rehusar creer es, ¿qué significa rehusar creer? Rehusar creer es que tú ya has escuchado el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, y rehusas creer en ella, la rechazas. Entonces ya has sido condenado. ¿De acuerdo? Pero eso, como lo ha traducido la Reina Valera, el que no cree ya ha sido condenado, es una traducción estúpida. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Lo veis? En el nombre de Jesús. Eso es lo que significa recibir a Jesús. Creer en su nombre. Su nombre es Jesús, Yeshua en hebreo, que significa Jehová salva. Fue este Señor Jehová quien vino, quien descendió del cielo para salvarnos. Este mismísimo Señor Jehová, que era el que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Esto es lo que significa creer en el nombre del único Hijo de Dios. Este Hijo único de Dios, que es el Hijo principal del Padre Celestial, el más amado y el más importante de todos. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Lo veis? Se van a condenar por sus malas obras. La luz, que es Jesús, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz vino al mundo y los seres humanos prefirieron amar las tinieblas que la luz. ¿Lo ves? Rechazaron la luz, rechazaron a Jesús. Evidentemente le conocieron. Primero le conocieron, escucharon su mensaje y lo rechazaron, prefiriendo amar más las tinieblas que a Jesús. Se van a condenar porque sus obras eran malas. Se van a condenar por sus malas obras, por haber rechazado la luz. Y para rechazar algo primero lo tienes que haber escuchado, lo tienes que haber conocido. Tú no puedes rechazar algo si primero no lo has conocido, ¿verdad? ¿Lo veis? Queda clarito. No se van a condenar por no haber creído en el Evangelio, no. Se van a condenar por haber conocido el Evangelio, haber conocido a Jesús y haberlo rechazado voluntariamente. Haber rechazado esa luz que vino al mundo. Eso es lo que le llevará a la condenación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene la luz, evidentemente. No viene a la luz. Porque sus malas obras las hacen a escondidas. Generalmente las personas malvadas, sus malas obras las hacen en secreto. En la oscuridad. Hacen lo malo. Odian la luz, aborrecen la luz. Y por eso no vienen a la luz. No vienen a Jesús.
para que sus obras no sean reprendidas. No quieren apartarse de sus malas obras, no quieren ser reprendidos y prefieren estar en las tinieblas. Y eso es lo que les condenará. Mas el que practica la verdad viene a la luz, es decir, viene a Cristo. Sabéis, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que practica la verdad, el que ama la verdad, el que busca la verdad, va a ir siempre a Jesús. Al que dijo: yo soy la luz del mundo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sus obras son hechas en Dios. Va a la luz. Después de esto, dice ahora el narrador que es Juan: vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Repito, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Esto a muchos les parecerá extraño. Jesús bautizaba también, hacía bautismos. Aquí lo dice. Dice que estuvo allí con ellos y bautizaba. Igual que lo hacía Juan el Bautizador, también bautizaba a Jesús. Aquí lo dice. Verso 23. Juan bautizaba también en Enón. O sea, bautizaban los dos. Bautizaban Jesús y su primo Juan, Juan el Bautizador. Los dos practicaban bautismos. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Recordad que bautizados, aquí cuando habla de bautismo, de bautizados, no se refiere al falso bautismo que hacen los falsos cristianos catolocos. Los catolocos, ya sabéis, el falso bautismo que hacen, los curas pedófilos y sodomitas, le echan un poco de agua en la cabeza a los bebés. Eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo. Bautismo procede de la palabra griega baptizo, que significa sumergir en agua. Ese era el verdadero bautismo que practicaban Jesús, que practicaba Juan el Bautizador, que practicaban los primeros cristianos. Era por inmersión. En griego, baptizo, de ahí viene la palabra bautizo. No tiene que ver absolutamente nada con echar un poco de agua en la cabeza de los bebés. Y sigue diciendo, porque Juan no había sido aún encarcelado. Todavía no había sido encarcelado por Herodes. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, del rito de la purificación que se enseña en la ley de Moisés, del lavamiento. Y vinieron a Juan y le dijeron, a Juan el Bautizador: Rabí. A Juan el Bautizador también le llamaban maestro, lo consideraban un maestro, un rabí. Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, se está refiriendo a Jesús, bautiza y todos vienen a él. Una vez más se vuelve a repetir que Jesús bautizaba a otros. ¿Qué lo dice? Mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, es decir, Juan dio testimonio, como sabéis, de Jesús, bautiza y todos vienen a él, es decir, a Jesús. ¿Lo veis? Bautizaban los dos, tanto Juan como Jesús. Entonces, los que eran bautizados por Jesús le seguían a Jesús, iban a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Claro. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, es decir, el Mesías, sino que soy enviado delante de él. Ya sabéis que Juan ya estaba predicho en el libro del profeta Isaías, sería el precursor que prepararía el camino a Jehová, la venida de Jehová a la tierra, indicando así que el Señor Jesús era ese Señor Jehová, predicho ahí en Isaías. Bueno, repito el verso 26 porque me habían llamado por teléfono
Y vinieron a Juan el Bautizador, y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose a Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Repito, porque muchos esto lo ignoran, no sé, pero no se han dado cuenta, pero que Jesús también bautizaba a otros, igual que lo hacía Juan. ¿De acuerdo? Los dos bautizaban. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan era el precursor, él no era el Mesías. Él preparó el camino del Mesías, de este Señor Jehová que descendió del cielo, que se hizo carne, se hizo hombre, y era Jesús. Y sigue diciendo Juan el Bautizador: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente del labor del esposo. Así pues, este es mi gozo, mi gozo está cumplido. ¿Lo ves? Juan se comparó al amigo del esposo. El esposo en este caso es Jesús, y la esposa, ¿quién era? La esposa son sus discípulos, su iglesia, la iglesia de Cristo. Y Juan, como amigo del esposo, se gozaba de que Jesús estuviera con su esposa, es decir, con sus discípulos. Y sigue diciendo Juan: es necesario que él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Ya con el ministerio de Jesús, pues ya el ministerio de Juan el Bautizador estaba terminando, se iba disminuyendo hasta que ya terminó. El que de arriba viene, refiriéndose a Jesús, él sabía que Jesús vino del cielo, vino de arriba, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que vino del cielo, el que descendió del cielo era Jesús. Él es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí Juan se refiere a Jesús. Y lo que vio y oyó, es decir, lo que vio y oyó Jesús, esto testifica. De eso habló Jesús. Y nadie recibe su testimonio, efectivamente. Los judíos, prácticamente nadie recibía el testimonio de Jesús. El que recibe su testimonio, es decir, el testimonio de Jesús, este atestigua que Dios es veraz, es decir, que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, refiriéndose a Jesús, Dios el Padre le envió a la tierra, las palabras de Dios habla. Efectivamente, Jesús hablaba las palabras de Dios. Pues Dios, el Padre, no da el Espíritu por medida. El Espíritu se lo ha dado a todos y no lo da por medida, a todos los que creen en Jesús, evidentemente. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto lo dijo Juan el Bautizador. Efectivamente, el Padre amaba al Hijo. Ama al Hijo, al principal Hijo de Dios, al más importante, que es Jesús. Y todas las cosas el Dios Padre se las ha entregado en su mano. Jesús es quien ejecuta la voluntad del Padre Celestial. Y luego dice el verso 36, con esto ya terminamos el capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto no sabemos quién lo escribió, quién lo dijo. Si lo dijo Juan el Bautizador o lo dijo Juan el escritor, el apóstol Juan. Pero es igual. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fijaos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotros ya tenemos la vida eterna, pero la tenemos solamente como promesa de Dios. Esto lo dije, lo expliqué hace unos minutos. Ya tenemos la vida eterna. Esto lo dijo también el apóstol Juan en Primera de Juan. Capítulo 5, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. O sea, ya tenemos la vida eterna como la promesa que Dios nos ha dado. Pero todavía no la hemos recibido. Esa vida eterna todavía no la hemos heredado. La vamos a heredar en el siglo venidero, como dijo Jesús. Y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, ahora la tenemos solamente como promesa de Dios.
Así lo enseña todo el Nuevo Testamento. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Es una promesa. Dios nos ha prometido la salvación eterna, la vida eterna, pero la vamos a recibir en el futuro, cuando heredemos el reino de Dios. Y sigue diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿lo veis? Aquí sí que lo ha traducido bien la Reina Valera. El que rehúsa creer en el Hijo, no dice el que no cree en el Hijo, no. El que rehúsa, tú para rehusar creer en alguien, primero tienes que haber oído hablar de esa persona, de ese alguien. Tú no puedes rehusar creer en algo si primero no has conocido a ese algo. ¿Queda clarito? El que rehúsa creer en el Hijo, después de haber conocido al Hijo, después de haber escuchado, el que rehúsa creer en el Hijo, pues no verá la vida, es decir, se va a condenar, sino que la ira de Dios está sobre él, es decir, pesa sobre él como espada de Damocles. La ira de Dios pesa sobre todos aquellos, está sobre todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo después de haberle conocido, después de haber escuchado el verdadero mensaje de salvación, las palabras de Jesús: quien rehúse creer en él no verá la vida jamás, no tendrá jamás la vida eterna. Pero repito, esto es muy importante, para rehusar creer en el Hijo, primero tienes que haber conocido al Hijo. Tú no puedes rehusar creer en él si primero no le has conocido. ¿Queda clarito? Pues hasta aquí el estudio, el comentario que he dado sobre Juan capítulo 3. Ya cuando queráis podéis enviar vuestras aportaciones en audio sobre algún pasaje que os haya llamado la atención. Dais vuestros comentarios, como siempre. Gracias y paz, hermanos. Una consulta, bueno, más que una pregunta. Yo quisiera saber, aunque la pregunta no es ¿cómo, qué pasó con Jesucristo cuando él estuvo 3 días, ¿no? Muerto? Mi opinión era, o es que Jesús no estuvo en el reino como todos cuando mueren, pues en estado neutro. ¿Es correcto eso, hermano? Pregunta el hermano que qué pasó con el Señor cuando estuvo muerto. Pues estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, estuvo muerto porque estuvo muerto, dejó de existir. Así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia, que estuvo muerto y volvió a vivir cuando el Padre lo resucitó. Volvió la vida, resucitó. Por lo tanto, si volvió a vivir cuando resucitó, significa que antes no estaba vivo. Durante esos 3 días y 3 noches no estaba vivo en ningún lugar. Sencillamente estuvo muerto, dejó de existir. El Hijo de Dios dejó de existir durante esos 3 días y esas 3 noches. Así de simple. Y vuelve a vivir cuando resucita. Sobre el tema del nuevo nacimiento, todavía no hemos nacido de nuevo, porque Jesús dijo que el que nace del Espíritu es Espíritu. Esto ya lo expliqué en el comentario que di del capítulo 3. Nacer del Espíritu significa nacer del Padre Celestial. Cuando nazcamos del Padre Celestial en el reino de Dios, entraremos en el reino de Dios, veremos en el reino de Dios, es entonces cuando seremos espíritus. Que esto no significa, porque algunos esto lo pueden entender mal, el hecho de que seamos espíritus, como Dios el Padre es espíritu, como Cristo es espíritu, Él es un espíritu también, espíritu vivificante, los ángeles también son espíritus. Eso no significa que no tendremos un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos. Claro que tenemos un cuerpo de carne y huesos, pero celestial. No será una carne corruptible como la que tenemos ahora, sino que será un cuerpo de carne celestial. Pues ya sabéis, bien clarito la Biblia habla, el apóstol Pablo habló de carnes celestiales y carnes terrenales. Es decir, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, que es lo mismo. Carne y cuerpo es lo mismo, lo mismito, según el apóstol Pablo. Entonces hay carnes celestiales, son espirituales, son resplandecientes, son incorruptibles. Pues ese es el cuerpo que vamos a tener, un cuerpo de carne y hueso, pero es una carne celestial. Seremos espíritus. ¿Por qué seremos espíritus? ¿Por qué dice que seremos espíritus? Porque sencillamente estaremos guiados por el Espíritu de Dios y tendremos un cuerpo espiritual. Un espíritu no tiene carne ni huesos, alguno dirá, citará esas palabras de Jesús, porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Claro, un espíritu no tiene carne y huesos terrenales, no es un cuerpo terrenal, no está hecho con un cuerpo de carne terrenal, hecho del polvo de la tierra. Es una carne, el espíritu,
Tiene una carne, pero una carne celestial, una carne espiritual. Es un cuerpo espiritual. Recordad, cuerpo y carne es lo mismo, según la Biblia. Y eso es lo que significa que seremos espíritus. Por lo tanto, cuando vienen estos evangelocos diciendo, ¿has nacido de nuevo?, te preguntan. Y yo he nacido de nuevo. Pues nada, hay que preguntarle, oye, tú eres un espíritu. ¿Tienes un cuerpo ya espiritual? ¿Has sido transformado? ¿Tienes un cuerpo espiritual? Evidentemente no lo tienen, indicando así que no han nacido de nuevo. Porque Jesús fue bien claro. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Como ellos no son espíritus, pues significan que no han nacido de nuevo. En realidad no tienen idea, les han engañado. Los falsos pastores de sus sectas, los falsos evangelistas, les han engañado con un falso nuevo nacimiento. Como ya expliqué, un falso nuevo nacimiento que no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento, que va a ocurrir cuando seamos transformados, seamos convertidos en espíritus, tendremos un cuerpo espiritual. Y entonces habremos entrado en el reino de Dios, estaremos viendo el reino de Dios. El hecho de que todavía no hemos entrado en el reino de Dios, pues significa que no hemos nacido de nuevo. Si hubiéramos nacido de nuevo, ya habríamos entrado en el reino de Dios y estaríamos viendo el reino de Dios. Pero ¿dónde veis vosotros? ¿Vosotros estáis viendo el reino de Dios por alguna parte? Porque yo no veo el reino de Dios por ninguna parte. Todavía no ha venido ese reino de Dios. Por lo tanto, eso significa que no hemos nacido de nuevo todavía. En fin, ese es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3. Los evangelocos pues sencillamente han sido engañados por Satanás con un falso nuevo nacimiento. Así que muy bien explicado por el hermano Sergio. Eso que has dicho, Sergio, hermano, es muy cierto. No es lo mismo ser un espíritu que tener espíritu. Una cosa es ser, como bien dices, y otra cosa es tener. Nosotros seremos espíritus cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios. Pero otra cosa muy diferente es tener espíritu. Ahora nosotros tenemos espíritu de vida. Ese espíritu, esa energía que nos da la vida, esa la tenemos todos los seres humanos. Y otra cosa es ser un espíritu, ser transformado en un espíritu. Pues cuando nazcamos de nuevo seremos hechos espíritus. Lo que es nacido del espíritu, es decir, del Dios Padre, es espíritu. El hecho de que no seamos espíritus, pues es la prueba irrefutable de que todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Efectivamente, hermano Sergio, muchos dicen que el nuevo nacimiento ocurre en el bautismo en agua, o bien cuando practican el falso bautismo. Los catolocos, cuando echan agüita por la cabeza a un bebé, dicen que ya ha nacido de nuevo, que ya ha nacido del agua. O los evangelocos, la mayoría, aunque no todos, pero sí la inmensa mayoría, dicen que uno nace de nuevo cuando nace del agua, es decir, cuando se bautiza en agua. Las dos cosas son totalmente falsas, es estúpido. Una persona, yo pregunto, cuando una persona, pongamos primero el del bebé, el falso bautismo de los católogos, cuando le echan agüita en la cabeza, ¿ese bebé se transforma en un espíritu? ¿Verdad que no? No es espíritu, sigue siendo un bebé de carne y hueso, de carne corruptible, es un bebé, no ha sido cambiado a espíritu. Los evangelocos, cuando se bautizan de adultos, cuando se sumergen en el agua, igual. ¿Son transformados en espíritus? No, no son transformados en espíritus, siguen siendo los mismos evangelocos, con un cuerpo corruptible, no han sido hechos espíritus, por lo tanto, pues no han nacido de nuevo. Ese bautismo en agua, esa inmersión en agua, pues no les ha hecho nacer de nuevo. No son espíritus. Así que ahí tenéis la prueba irrefutable de que ese agua, nacer del agua, no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo en agua. Nada. Ahí Jesús no estaba hablando del bautismo. Si Jesús ahí estuviera hablando del bautismo, pues lo hubiera dicho. Hubiera utilizado la palabra bautismo, pero lo que dijo es: el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego lo explica en el versículo siguiente, explica qué significa eso de nacer del agua. Ahí lo dice: lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Nacer del agua es sencillamente nacer de la carne, lo dijo el propio Jesús. En el versículo dice nacer del agua y en el siguiente versículo dice nacer de la carne. ¿Qué es eso de nacer de la carne? Pues nacer de una madre humana, nacer del agua. Cuando la madre rompe aguas, pues nacemos al mundo. Eso es nacer de una madre humana, es nacer del agua.
Ya nosotros hemos nacido del agua, somos seres humanos, ahora falta nacer del Espíritu. Y cuando nazcamos del Espíritu, entonces habremos heredado el reino de Dios, habremos entrado en el reino de Dios y seremos espíritus. Es un nuevo nacimiento que va a ocurrir en el futuro, cuando seamos transformados. Un argumento que suelen dar los evangelocos para decir que ya hemos nacido de nuevo es el siguiente, mirad. Ellos dicen que ya hemos nacido de nuevo porque el apóstol Pablo dijo que ya somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dicen ellos, ahí mira, ahí está enseñando Pablo el nuevo nacimiento, ¿lo ves? Ya hemos nacido de nuevo porque ya somos nuevas criaturas. Efectivamente, ya somos nuevas criaturas, pero eso no significa que hayamos nacido de nuevo. Y os voy a poner un ejemplo. El ejemplo de la gestación de un niño en el vientre de su madre. Yo os pregunto, ¿ese bebé que se está gestando en la barriga de la madre es ya una nueva criatura? ¿Verdad que sí? Es una nueva criatura, es su hijo, ya es su hijo. Es una nueva criatura, aunque todavía no ha nacido al mundo. Va a nacer al mundo cuando llegue el tiempo correcto, el tiempo adecuado, pues la madre romperá aguas y el bebé nacerá al mundo. Por lo tanto, ya es una nueva criatura, estando en la barriga de su madre, es una nueva criatura, es un hijo suyo, pero todavía no ha nacido al mundo. Exactamente lo mismo ocurre en el plano espiritual. Nosotros, los verdaderos cristianos, ya somos nuevas criaturas cuando hemos creído en Jesús, cuando nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, cuando tenemos el perdón de los pecados. Ya somos nuevas criaturas, estamos unidos a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios, nos estamos gestando, estamos creciendo dentro, por así decirlo, de nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? Pues la Madre Iglesia, la Nueva Jerusalén Celestial. Es la madre de todos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, y estamos creciendo dentro de la Iglesia de Cristo, estamos aprendiendo, nos estamos desarrollando espiritualmente en conocimiento, estamos creciendo, nos estamos gestando dentro de nuestra madre, que es la Iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén Celestial, no la Santa Madre Iglesia, la Católica Romana, de ninguna manera. Aquí cuando hablo de nuestra Santa Madre Iglesia, de la Iglesia de Dios, me refiero a la Iglesia de Dios, no a la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Pues estamos creciendo, nos estamos desarrollando dentro de nuestra madre. Y llegará el momento en que vamos a nacer en el reino de Dios, cuando seamos transformados y seamos espíritus. Cuando Cristo venga, seremos transformados, habremos nacido de nuevo dentro del reino de Dios. Y veremos el reino de Dios. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos el ejemplo bien clarito de una madre gestante. El bebé ya está dentro de la madre, es su hijo, es una nueva criatura. Nosotros igual, ya somos nuevas criaturas, estamos unidos a Cristo, pero todavía no hemos nacido de nuevo, no hemos nacido en el reino de Dios. Bueno, ha citado ahí, hermano Sergio, has hablado del tema de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Mirad, en la Biblia, o sea, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, no hay ni un solo versículo donde se diga que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Ni uno. Cuando Pedro, el apóstol Pablo predicaban el Evangelio, jamás iban por ahí diciendo a la gente que tenían que aceptar a Jesús como su Salvador. No vais a encontrar ni un solo pasaje. Eso es un falso evangelio predicado por millones y millones de falsos pastores y falsos cristianos evangélocos. Repito, eso es un falso evangelio. La Biblia, cuando habla de recibir a Cristo, esto ya lo vimos, lo expliqué ayer, cuando comenté Juan capítulo 1, el otro día, cuando estudiamos el capítulo 1, ¿qué dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron a Cristo. Recibir a Cristo, ¿qué es eso? De recibir a Cristo. Recibir a Cristo significa aceptar a Jesús en tu corazón como tu Salvador. No, ahí lo dice el versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Creer que Jesús es el nombre, es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que significa creer en su nombre. Creer que es el Señor Jehová de los ejércitos que bajó del cielo, que se hizo carne y habitó entre nosotros.
Así de simple. Eso es lo que significa recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es de ninguna manera ese falso evangelio que ellos predican, los evangelocos, de repetir una oración aceptando a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Eso jamás lo predicaron los apóstoles, ni Pedro ni Pablo. Eso es el típico falso evangelio predicado por los falsos cristianos evangelocos. Bien, vamos a ver, ha citado aquí el hermano Sergio el pasaje de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fijaos que ahí no dijo el apóstol Pablo por ninguna parte, si aceptas a Jesús en tu corazón como tu Salvador personal. Dije, es el texto, dice eso, ¿verdad que no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí no habla por ninguna parte de aceptarle como tu Salvador personal. No lo dice. Lo que hemos de hacer para ser salvos es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Qué estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? ¿Qué significa eso? Pues confesar con nuestra boca, invocar con nuestra boca al Señor Jesús para ser salvo. Pablo estaba citando la profecía de Joel capítulo 2 verso 32, el profeta Joel. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, todo aquel que confiese el nombre de Jehová será salvo. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Invocar, confesar con nuestra boca que Jesús es este Señor Jehová mencionado en Joel 2:32. Y seremos salvos. Y creer, por supuesto, que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Pero primero confesar con nuestra boca que Jesús es este Señor Jehová, este Señor eterno Señor Jehová mencionado en Joel 2:32, para ser salvos. Invocarle, confesarlo con nuestra boca. Y seréis salvos. Serás salvo. Ahí lo dice Pablo, Romanos capítulo 10. Fijaos que ahí no se dice por ninguna parte que para ser salvos tengamos que repetir una oración aceptando a Jesús como nuestro Salvador. De ninguna manera. Eso es un falso evangelio, repito, predicado durante muchísimos años por los falsos cristianos evangelocos. Es un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Para ser salvos, lo dice Pablo ahí en Romanos capítulo 10, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Jehová, ese Señor mencionado en Joel capítulo 2, verso 32, llamado Jehová, o Yahvé, o como queráis. Así es como seremos salvos. Confesándolo con nuestra boca, que Él es el Señor, ese Señor mencionado en el Antiguo Testamento, y creyendo que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Serás salvo. Además dice serás, tiempo futuro. La salvación no es algo que ya hemos recibido ahora, no. Es algo que estamos esperando, que va a venir en el futuro. Por eso está en tiempo futuro. Serás salvo. No dice que seamos salvos ya, ahora. Todavía no hemos sido salvos. La salvación es algo que estamos esperando. La salvación, la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, la salvación vendrá en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como leemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? La salvación vendrá en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez. Así de sencillo, decir, como dicen los evangelocos, no, yo ya soy salvo, yo ya he nacido de nuevo, yo ya soy salvo, ya he recibido la salvación, ya soy salvo. Están engañados absolutamente por Satanás, con un falso evangelio. Les han engañado miles y miles de falsos pastorcillos evangelocos que les han engañado con esas doctrinas de demonios. Y respecto al otro que ha explicado muy bien el hermano Sergio, decir que Dios ama a todo el mundo, pues es una espantosa doctrina de demonios. Cualquiera que conozca un mínimo la Biblia verá que es mentira decir que Dios ama a todos los seres humanos. La Biblia dice que Dios aborrece a los que practican el mal, a los que hacen lo malo, por lo tanto si los aborrece, los odia, ¿cómo los va a amar? Solamente un subnormal, un anticristo puede decir que Dios ama a todos los seres humanos. Dios ama a los suyos, Dios ama a sus hijos y envió a su Hijo a la tierra para salvar a los suyos, para entregar su vida por sus ovejas, por los suyos.
no por toda la humanidad. Jesús nunca dijo, mi vida doy por toda la humanidad o por el mundo entero, no. Mi vida doy por las ovejas, por mis ovejas. Y las ovejas de Cristo son los que escuchan su voz y le siguen al buen pastor, que es Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Jesús entregó su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Decir que Dios ama a todo el mundo, como dicen los falsos cristianos catolocos, como dicen los falsos cristianos evangelocos, pues es una espantosa doctrina de demonios. Bueno, igual esta doctrina de demonios también la enseñan los falsos cristianos mormonoides, los mormones, los adventistas del séptimo día, los falsos testigos de Jehová, estos hijos del diablo, también enseñan la misma espantosa doctrina de demonios de que Dios ama a todo el mundo. No, Dios ama a sus hijos y entregó su vida por sus ovejas, el Señor Jesús. No entregó su vida por el mundo entero. Porque si Dios amara a todo el mundo, como muy bien ha explicado el hermano Sergio, pues sencillamente, Dios no enviaría al lago de fuego a todos los malvados. Si Dios ama a todo el mundo, ¿para qué va a enviar a la condenación, a la destrucción a los malvados, a los adoradores de la bestia, por ejemplo, a los que lleven su marca en la frente y en la mano derecha? ¿Cómo los va a enviar al lago de fuego si Dios los ama? O sea, de subnormales, de enfermos mentales, decir que Dios ama a toda la humanidad. A los que no quieren arrepentirse, pues sencillamente se van a condenar. Dios no los ama, a aquellos que no se quieren arrepentir, como bien ha explicado antes el hermano Sergio. Y respecto a la estupidez, a la babosada que dijo esa pastorcilla, pues bueno, eso lo único que demuestra que es eso, que es una falsa pastorcilla. La Biblia, ya sabéis que no habla por ninguna parte de pastoras, de ministras, de pastoras gobernando iglesias. La Biblia habla de ancianos masculinos, varones, ancianos, varones, pastores, no de pastoras. Sencillamente, pues la típica falsa pastorcilla evangelioca que enseña estupideces, que enseña doctrina de demonios, que tiene menos cerebro que un mosquito, que no tiene idea de lo que habla. Es la típica pastorcilla de muchas sectas evangelocas.